Hablar acerca de las señales del arrebatamiento de la iglesia. Bíblicamente hay señales que nos van a mostrar el momento cuando va a estar propicia la venida del Señor a la tierra. Una de las, vamos a mirar una por una, y uno de los tantos puntos que uno va a mirar a través de las Sagradas Escrituras es cuando el pueblo de Israel retorne, el pueblo judío retorne a la nación de Israel. Muchos nosotros hemos escuchado, ¿cierto?, que Israel siempre ha sido el pueblo escogido por Dios. Dios nunca desechó o abandonó el pueblo de Israel. Él ama a Israel, ¿cierto? Y Él quiere que todos los judíos crean en la salvación que les ha dado a través de el Salvador, para lo que el Señor nos ha mostrado en las Sagradas Escrituras, que es Jesús como el Mesías prometido, Jesús como Yeshua, como el Mesías que Dios le ha regalado a su pueblo, como el Salvador de su pueblo. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que una vez el pueblo de Israel retorne a la tierra prometida, eh, está propicio el momento para el arrebatamiento de la iglesia, eh, que va a ser algo especial. Israel, entonces, es algo que va a representarnos a nosotros y le hemos llamado como el reloj de Dios. Los judíos también le llaman el bolígrafo en las manos de Dios, que significa que Dios está escribiendo la historia de la humanidad dentro de lo que Él va a enseñar y en las Sagradas Escrituras ha colocado para que nosotros entendamos cuál es ese propósito que tiene Dios para con nosotros. Bien, durante casi 2000 años nosotros notamos que después de que ellos rechazan al Mesías prometido y vemos las profecías de Daniel, ellos son esparcidos por todas las naciones del mundo. Hay un momento donde el pueblo judío va a ser, va a retornar a la tierra prometida, y ese retorno de Israel va a marcar un momento en el que la iglesia puede estar entendiendo la venida, que la venida del Señor por nosotros a arrebatar la iglesia es inminente. Entonces nosotros entendemos que en la historia de la humanidad, al mirar estos acontecimientos que están ocurriendo con Israel, va a ser el momento para nosotros decir la venida del Señor está a las puertas. Llevamos casi 2000 años viendo a los judíos, y usted va a escuchar que como el judío errante, ¿cierto? Que estamos hablando, o un pueblo sin patria, un pueblo apátrido, que desde el momento en que Dios empieza a organizar la nación de Israel a nivel mundial, a nivel de Naciones Unidas, y vemos que Israel es reconocida como nación por allá en 1948, empezamos a mirar que la parte final escatológica estaba a las puertas. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 63 al 64, la escritura nos dice: así como el Señor se goza en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará el Señor en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella, y el Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí serviráis a dioses ajenos que no conocisteis, tú ni tus padres. Bueno, al leito y a la piedra lo quiere decir en ese texto bíblico. Entonces, él tiene promesas, el pueblo de Israel tiene muchas promesas de Dios, ¿cierto? Ha sido escogido como nación, pero eh, cuando el pueblo de Israel fue desechado, fue una marca, eh, que debía de esperarse a que Israel retornara nuevamente a la tierra prometida para que el Señor cumpliera escatológicamente los últimos eventos que serían para el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Muchos judíos hoy en día nosotros notamos que están retomando la tierra prometida. Jeremías capítulo 23 versículos 7 y 8 dice: por tanto aquí vienen días, dice el Señor, en que no dirán nada, vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, y vive el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Ahora, si vamos a mirar también en las profecías bíblicas, vamos a encontrar en Ezequiel capítulo 11, 17,
una promesa de Dios. Hay que recordar que la Biblia nos habla más de 400 profecías que anuncian la venida de ese pueblo de Israel, de ese éxodo, de ese exilio, de esa diáspora, de ese destierro, ¿cierto? Y que va a terminar en un momento muy grande en este siglo que ya estamos hacia el siglo XXI. Entonces dice, por tanto, así ha dicho el Señor, Ezequiel 11:17, os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Entonces aquí hay una contundencia de Ezequiel hablando acerca de esa restauración física, restauración geográfica de la nación hebrea, y que esta restauración también va de una u otra manera a influenciar en la restauración espiritual del pueblo de Israel. En Ezequiel capítulo 36, versos 24 y 25 nos dice la escritura, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí está hablando muy claro acerca de esta parte. Y si uno va al capítulo 36 del versículo 33 al 38, dice, así ha dicho el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas y la tierra asolada y será labrada en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto en el Edén. Y es lo que nosotros en los últimos años hemos visto, cómo ha florecido el desierto, cómo Dios les ha dado la sabiduría a los judíos para que hagan que el desierto florezca y sea una tierra hermosa y los frutos sean perfectos. Dice, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo el Señor he hablado y lo haré. Así ha dicho el Señor. Seréis solícito por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy el Señor. Muy bien. Los judíos rechazan a Jesús. Y esas consecuencias del pecado de ellos, pues es terrible porque ellos son llevados por toda la tierra, ¿cierto? Ese pecado es algo terrible para ellos y trae unas consecuencias muy grandes. Pero estamos mirando que ellos deben reconocer la falta de ver a Jesús como el Mesías prometido. Por allá Jeremías capítulo 2 versículo 22 nos dice que aunque el pueblo de Israel se lave con lejía y amontones jabón sobre ella, la mancha del pecado de Israel permanecerá delante de Dios. Y eso es algo que el Señor dice, así dice el Señor, ¿cierto? Pero Jeremías también nos está hablando acerca de un arrepentimiento que Israel tiene que vivir para que el Señor pueda obrar en la vida de ellos y pueda cumplir todo el concepto escatológico que hay para con sus vidas. En Ezequiel 36, en el verso 26 al 28 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vosotros de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Está hablándonos de estas profecías tan especiales que Dios tiene preparados para su pueblo de Israel. Ezequiel 36:33 dice, así ha dicho el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y también entonces nos muestra que cuando esto suceda va a ser una cosa tremenda, porque de todas las naciones de la tierra vendrá Israel a fortalecerse como naciones. En el capítulo 11, ¿te acuerdas que estábamos hablando que habían promesas de Dios para Israel en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos?
Dice en el verso 23 al 24, Romanos 11, 23 y 24, y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados. Poderoso es Dios para volver a injertar, porque fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, ¿cierto? Estos son, y está hablando acerca de cómo Él injerta a Israel en el olivo, y está hablando cómo Dios puede hacer esta obra tan especial. Muy bien, Ezequiel nos habla acerca, en el capítulo 37, de los huesos secos, ¿cierto? Esos huesos secos representan a Israel en una época final, ¿cierto? Aquí son unas profecías muy fuertes que el Señor está hablando, y que para ese tiempo final que creemos que es el tiempo que nosotros hoy estamos viendo, que van a representar cosas muy grandes. Recordemos que en el holocausto nazi, donde murieron más o menos 6 millones de judíos en campos de concentración, ¿cierto? Hitler, lo que propuso él era exterminar continuamente con todos los judíos, porque para él no merecían estar en esta tierra. Él las consideraba una nación inferior, una nación que estaba maldecida, ¿cierto? Entonces, lo que él hizo fue diezmar de una manera tremenda el pueblo de Israel, queriéndolo destruir. Nunca podría haberlo destruido, porque Dios tenía grandes promesas para con Israel. Pero miremos lo que dice Ezequiel 37, 1 al 3. ¿Cierto? La mano de Adonai vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Adonai, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Está hablando de ese momento tan difícil en que Dios pudo levantar al pueblo de Israel después de haber padecido masacres tan grandes, pero que el Señor, después de la Segunda Guerra Mundial, cosa que parecía que no se levantaran de ahí, Dios, algo que profetizó a través de Jeremías, que fue ese gran holocausto nazi, esos huesos que estaban secos, como Dios levantaría nuevamente a la nación de Israel, y es una profecía de las más tremendas que uno va a ver en Jeremías. Jeremías 30, verso 11 al 17 dice: pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo, porque así ha dicho el Señor: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados se olvidaron, no te buscaron, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, causa de magnitud de maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tus pecados? Perdón, de tus quebrantamientos. Incurable es tu dolor, por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todo frágil en cautiverio. Hollados serán los que te hollan, y a todos los que hicieren presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llevaron diciendo: esta es Sión, la que con nadie, nadie se acuesta, de la que nadie se acuerda, de la que nadie se acuerda. Esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Esto es algo tremendo dentro de lo que Dios dio a profecía de lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Miremos que en Deuteronomio 32, 33 está 32, 23 y del 23 al 26, la Sagrada Escritura está diciendo: yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, los perros que custodiaban los campos de concentración. Bueno, estamos aquí hablando de eso, perdón. Con veneno, perdón, nuevamente, con veneno de serpientes de la tierra, por fuera desolad la espada, y dentro de las
cenizas los esparció. Muy bien. Aquí está hablando entonces de lo que Dios está haciendo. Y al final el versículo 26 dice, yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar dentro de ellos las memorias de ellos. Muy bien. Aquí estamos hablando entonces de cómo fue el castigo tan tremendo, porque cuando está hablando acerca de que enviaría fieras delante de ellos y que estaba hablando acerca de quiénes eran los que estaban asolando al pueblo de Israel, ¿cierto? Y dice que veneno de serpientes de la tierra, él los desolaría. Y recuerde que el veneno de las serpientes de la tierra es como que algo que asfixia a la persona, ¿cierto? Y mire que fueron muchos que fueron asfixiados en las cámaras de gases del pueblo de Israel. Y dice que nadie se salvará. Y realmente esos 6 millones de judíos murieron de una manera muy parecida como Deuteronomio 32, 23 no lo está describiendo por acá. Muy bien, en Ezequiel 37, del 11, verso 11 al 13, ¿cierto? Nos habla como Ezequiel lo dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y es tremendo que en esa Segunda Guerra Mundial, como todas las naciones, logramos ver al pueblo de Israel víctimas de esa barbarie tan directa y ese furor tan tremendo que tuvieron los alemanes en cabeza de Hitler, ¿cierto? Contra el pueblo del Señor. Muy bien, en Ezequiel 37 del 6 al 8 dice, pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue dado y fue mandado, perdón, y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubría por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces está aquí hablando de lo que esa Segunda Guerra Mundial provocó tan tremendo contra el pueblo de Israel, ¿cierto? Que todos estos judíos fueron esparcidos, fueron asesinados, no volvieron en ese momento a la casa y estaban esperando un milagro de Dios, quienes creían que Dios en su misericordia podría acordarse de ellos como nación judía. En Ezequiel 30, en Jeremías 30 y 23, Jeremías 23, capítulo 7, capítulo 23, versículos 7 y 8, dice, por tanto de aquí que vienen días, dice el Señor, en que no dirán más existe el Señor que subió subir los judíos de la tierra de Egipto, sino existe el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Eso nos hace ver que fue un momento eh, tan difícil, pero aún así hay esperanza en el mismo pueblo de Israel y que de un momento a otro se hace necesario que el pueblo de Israel se levante en esa esperanza que ellos están teniendo para que se cumplan las promesas de Dios hacia ellos mismos. Entonces es algo que nosotros hoy estamos mirando, que Israel de una u otra manera va a mirar la obra de Dios extendiéndose para ellos retomar nuevamente a la tierra prometida. Jesús en Lucas capítulo 21, verso 33 también lo estuvo diciendo, dijo, así también vosotros ved todas estas cosas y conoced que está cerca el Señor a las puertas. Muy bien. Otra de las señales que nosotros podemos ver en nuestros tiempos es la reconquista de Jerusalén por parte de los judíos. La primera era que ellos vinieran a la tierra de Israel, pero la segunda es que ellos deben tomar todo Jerusalén como pueblo de Israel. Muy bien, Israel o Jerusalén se convierte como en una embajada, si podemos decirlo así, del reino de los cielos en la tierra, ¿cierto? Pero nosotros miramos en la historia que estamos viviendo hoy que Jerusalén
no es directamente tomada por los judíos. En este momento, tanto judíos como árabes están tomando la ciudad de Jerusalén, y la mitad de la ciudad de Jerusalén la ocupan unos y la ocupan otros, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que todavía no ha tenido total cumplimiento el pueblo, las promesas que Dios dio al pueblo de Israel. Zacarías 12, 2 al 3 dice: aquí yo pongo a Jerusalén por copa de... El Señor temblará todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntaron contra ella. Muy bien. Entonces está hablando acerca de la necesidad y de que Israel sea esa, vuelva a ser esa pesadilla política y diplomática en el mundo, y que muchas naciones que se han unido, ¿cierto?, la van a ver de esta manera, como una nación eh, que se levanta con la fuerza que Dios quiere que el pueblo de Israel tenga en este sentido. Muy bien, si vamos a Lucas capítulo 21, verso 24, Lucas capítulo 21, versículo 24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta el tiempo que los de los gentiles se cumplan. Muy bien, entonces aquí va a hablar acerca de momentos que se van a ver ya en el tiempo de la tribulación, que es cuando se dé entonces la guerra de Armagedón. Zacarías 14:2 dice: porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas todas las cosas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Vamos a mirar un tercer aspecto de lo que tiene que estar sucediendo para que nosotros podamos mirar entonces el arrebatamiento de la iglesia. Otro de los aspectos que tenemos que ver para el arrebatamiento de la iglesia es que se levantan falsos profetas y falsos maestros, pero con una característica: no solamente se levantan falsos profetas, siempre se han levantado falsos profetas, sino que ellos van a tener un poder diabólico. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Siempre el enemigo ha estado, siempre ha utilizado personas que se han levantado, pero en este último momento se van a levantar con un poder especial. Muy bien, muchas veces hemos escuchado hablar acerca de: no interesa en quién creas, si tú crees en un Dios, cree en cualquier forma de Dios, de todos modos es que tú creas que existe un Dios, ¿cierto? Pero realmente la Biblia enseña de un Dios verdadero. En días pasados hablábamos acerca de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y notábamos que ellos decían Dios de dioses. ¿Será que el Dios de la Biblia es Dios sobre otros dioses? No. Otros pueblos vieron a Dios por encima de los dioses en que ellos creían. Entonces por eso a Dios lo llaman Dios de dioses. Muy bien, no todos los caminos conducen a Dios. La Biblia dice que hay un solo camino de salvación, y ese camino de salvación es a través de Cristo Jesús. Muy bien, entonces necesitamos entender eso, porque uno va a ver que el mundo va a empezar a girar, y tanto líderes religiosos como líderes políticos se van a levantar a ofrecer cambios que van a cambiar el mundo, y que ellos son las personas que pueden solucionar las situaciones, los salvadores que el mundo está necesitando hoy en día. Pero mire que el Señor Jesucristo nos hablaba y nos decía que se van a levantar falsos salvadores que engañarán a muchos, unos en la parte política, pero lo más tremendo es que en la parte religiosa. Y hacia esta época que las Sagradas Escrituras no está hablando, nos va a hablar de un líder político con influencia religiosa. Muy bien. Entonces Lucas capítulo 21 versículos 7 y 8 dice: y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo,
y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. Hoy hay religiones que han cubierto una gran parte de la humanidad. Imagínense, los musulmanes hoy superan más o menos los 1.000 millones de seguidores. Existen profetas falsos en la historia de la humanidad, por ejemplo, que han llegado como Mahoma, como Buda, como Krishna, eh, que por ejemplo tiene influencia en la India de más de 300 millones eh, de seguidores. También hay muchos dioses diferentes que mucha gente sigue en el mundo, especialmente hacia el oriente, ¿cierto? En el oriente uno ve que adoran animales como vacas, como monos, como ranas, como ratas, etcétera. Pero la Biblia siempre va a hablar de un solo Dios verdadero. La Biblia no habla de politeísmo, la Biblia habla de un solo Dios verdadero manifestado en la persona de Jesucristo como el Dios humanado. Primera Timoteo 4 del 1 al 3 dice, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, se han de levantar en estos tiempos creencias de esta manera para que la gente al seguir estas creencias nos va a mostrar que han abandonado o que no están siguiendo al Dios verdadero, pero que estas manifestaciones de la humanidad van a manifestar que la venida del Señor está totalmente cerca. Deuteronomio capítulo 18 del 10 al 14 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es repugnancia para el Señor cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros o adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Entonces aquí hay algo que el Señor es claro y que nos está hablando de nosotros como hijos de Dios, separarnos de estos pueblos que practican estas cosas, ¿cierto? Tenemos que cuidarnos nosotros de doctrinas falsas que hay en el mundo. Estas doctrinas son doctrinas que el mismo adversario ha levantado. Es más, muchas personas que se han levantado hoy en día, hablando acerca de un evangelio, colocan a la gente a pensar en cosas en las que el mundo piensa. En los años 80 se levantó aquí en Colombia una mujer que hablaba acerca de cosas que a la gente le gustaba hablar, ¿cierto? Y muchos fueron seguidores de ella, que practicaba hasta ciencias ocultas. Y muchos les encantaba porque ella hablaba de casa, carro y beca. Y siempre en sus alocuciones ella hablaba de la prosperidad y la gente andaba buscando supuestamente que Dios podía dar todas estas cosas. Y esta mujer, aunque era eh, creía en fuerzas ocultas y creía en otras energías, ella hacía que la gente le siguiera, mucha gente le siguió a ella. Uno nota que hoy en día hay muchas personas que están en un deseo y en una fe para crecer económicamente, para crecer como individuos, para crecer en muchos aspectos de liderazgo. Y uno nota que es lo que hoy engaña a muchas personas. Muchos quieren crecer económicamente, crecer en liderazgo, influenciar a otras personas. Hablamos de coaching cristianos, hablamos de tantas cosas porque es lo que la gente siempre ha querido tener, ¿cierto? Pero lastimosamente muchos de ellos no van directamente a la palabra escrita de Dios, sino que creen en estas cosas. Muchos se mantienen en una ignorancia en cuanto a la doctrina bíblica, pero quieren tener dones, quieren tener influencia sobre personas, ¿cierto? Hablan acerca de cómo Dios les habla y cómo manejan
profecías, entonces dejan el acercarse a las Sagradas Escrituras, a la palabra del Señor, y están olvidando lo principal, que es la salvación que Dios ha dado a través de la búsqueda de la palabra del Señor. Entonces estamos viendo que se está levantando una generación de gente que no conocen a Dios, unos creyentes que son tibios, unos creyentes que no tienen un concepto claro de la Biblia. En casos como este que hablamos acerca del arrebatamiento, no esperan el arrebatamiento de la iglesia, porque ellos lo que están esperando es que el Señor se manifieste aquí mismo y que las bendiciones las reciban aquí en la tierra. Algunos de ellos hablan y dicen, es que yo no quiero nada en el cielo, yo quiero lo que si el Señor me va a dar algo y riqueza y eso va a hacer que sea aquí en la tierra. Su mentalidad no es una mentalidad en el reino de los cielos, su mentalidad no es una mentalidad en la presencia del Señor, porque el Dios de este mundo les ha cegado y están buscando estas cosas. En Mateo 24, en el versículo 23 al 26, el Señor fue muy claro diciendo, si algunos dijeren, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, y ya los he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, allí está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Muy bien, entonces aquí estamos viendo nosotros que el Señor Jesucristo enseñó acerca de esta parte tan necesaria. ¿Qué otra señal habrá que nos puede demostrar que el Señor está cerca y que el arrebatamiento de la iglesia está cerca para nuestras vidas? Entre las señales que vamos a encontrar son sequías, inundaciones, terremotos, tsunamis, sismos, maremotos, tifones y aún la destrucción de nuestra capa de ozono. Lucas capítulo 21 del 25 al 26 dice la escritura: entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán de la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aún en Lucas capítulo 22, 11, dice la escritura: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Muy bien. Eh, es tremendo lo que nosotros estamos mirando de lo que está sucediendo en los últimos 300 años, porque hay más movimientos telúricos ahora que todos los que han habido durante todo ese espacio de tiempo. El profeta Jeremías capítulo 47 versículo 2 nos dice: así ha dicho el Señor, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra. Señales eh, de la venida del Señor. También las Sagradas Escrituras nos va a hablar acerca de hambres espantosas y enfermedades incurables. Y es algo terrible, porque hablar de hambres sobre la tierra, creo que hemos visto situaciones bien difíciles, y la situación que estamos viviendo en este momento está llevando a la humanidad en un momento difícil en la situación de lo que vamos a experimentar en los próximos años en cuanto a la economía mundial y a la necesidad de sobrevivir, y habrá hambre de una manera terrible, terrible, terrible. Uno mira aún a través de las Sagradas Escrituras la necesidad de alimento, y la gente llegará a un momento donde un alimento codiciable en la tierra, ahora que hablamos de todos esos alimentos que comen en el oriente y nos parecen terribles, pero ellos hablan de los alimentos, de la necesidad que el hombre va a tener de comer. Hay hasta cultivos de cucarachas en el oriente, y hoy decimos que eso no lo comeríamos, pero si fuera el único alimento. ¿En cuántos lugares es codiciable comer un animal como un perrito?
como una rata. Y uno ahora dice que no, pero en el momento del hambre eso es algo terrible porque lo hemos visto en naciones donde la necesidad de la gente les ha llevado y les llevó a momentos de ansias de comer animales como los que estoy mencionando, que en este momento diremos, uy, no, eso es horrible, pero la necesidad puede llevar la gente a una situación así. Dice Lucas 21:11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces, hermano, aquí estamos mirando que millones de personas hoy están muriendo. Y si lo vemos desde el concepto bíblico, son las consecuencias que el ser humano ha llevado. El COVID no es otra cosa diferente. Algunos dirán que son confabulaciones, que bueno, que personas que gobiernan el mundo, etcétera. Todas esas cosas se pueden confabular. Pero yo quiero decirte algo tremendo, y es que no solamente en esa área se mueve, sino que también Dios lo permite como una consecuencia de la actitud del ser humano frente a lo que es Dios. Vamos a mirar más adelante acerca de un poquito más de todos estos aspectos. Otra de las cosas que nosotros tendremos que mirar hacia nuestros tiempos es el aumento de lo que es el terrorismo a nivel mundial. Y nosotros vemos que desde, por ejemplo, el 11 de septiembre del 2001, que fue la caída de las Torres Gemelas, el mundo ha cambiado de una manera tremenda. Eh, Hay muchas situaciones que se han dado en el mundo. Los mismos gobiernos como Estados Unidos están hablando de una guerra contra el terrorismo, ¿cierto? Y nosotros vamos a mirar las guerras tan grandes que se han causado desde el 2001 hasta nuestros días. Guerras terribles que han sucedido sobre la tierra, y que en esa guerra del terrorismo pues vamos a mirar qué ha sucedido hacia el oriente. En el Lucas 21:11 dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Hay una palabra, bueno, terror aparece como una palabra griega que es acatastasías. O sea, acatastasías, traducido al español, es un terror provocado, un pánico, un miedo o un estrés. Pero también puede hablar acerca de revueltas, no significa revueltas, revoluciones, anarquías generalizadas. Y estamos viendo que es lo que nosotros estamos mirando en nuestros días. Hay un pasaje paralelo que es en Marcos capítulo 13, versículo 8, que dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, reino contra reino. Y habrá terremotos en todos los lugares y habrán hambres y alborotos y principios de dolores. Son estos. Entonces estamos hablando de que hay una nueva tendencia a nivel mundial, alguien le llamaría una religión mundial, y es dentro de la misma, por ejemplo, los musulmanes, ¿cierto? Y nosotros vemos como desde la época de Bin Laden y todas estas cosas se habla de grandes conflictos, no solamente en ese lugar, hablando de la parte de la región del Medio Oriente, porque nosotros los latinos, por ejemplo, estamos viviendo situaciones, los colombianos tenemos un vecino que tiene células muy grandes, islámicas, y desde allá se están planificando grandes daños contra países latinoamericanos. Y el objetivo es que con la ayuda de estos orientales, nuestro vecino pueda desarrollar ese deseo grande de conquista, vendiendo principios y creyendo en el principio que crea esa guerra de religión, que es lo que los musulmanes han pretendido en el Medio Oriente, pero no solamente en el Medio Oriente, ahora estamos hablando de infiltrados dentro de nuestras propias naciones.
Entonces hablaríamos de un séptimo aspecto que es la guerra entre religiones y razas, ¿cierto? Si hablamos ahora de el terrorismo como una plaga, imagínese que esto es algo que diariamente lo vamos a mirar. El Señor Jesucristo lo anunció, Marcos capítulo 13, versículo 7 y 8, que dice más, cuando oigáis de guerra y rumores de guerras, no se desconcierten, porque es necesario que suceda así, pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alborotos, y estos serán principio de dolores. Entonces aquí estamos mirando ese sentido que el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de guerras de países, ¿cierto? De reinos, pero estamos hablando de países, porque cuando se habla de reinos, bien, la raíz que ellos utilizan es una raíz griega que es etnos o etnografías, que significa eh, sencillamente culturas, significa países que estarán ahí y que se levantarán guerras, guerras de razas, guerras de tradiciones, guerras de folclore y guerras de lo que está detrás de todo esto, que sencillamente es la parte de su, todo lo que es una etnia que lo compone también su propia religión. Muy bien. Entonces, hay algo que nosotros vamos a notar, y es que aún la Tercera Guerra Mundial va a ser provocada por ese concepto de dificultades entre las etnias y la no aceptación de conceptos religiosos que unos tienen acerca de otros. De esto va a ser algo terrible. Notaba yo en este mes que donde se celebra el mes de la diversidad, qué tan duro, porque muchas personas hablan de la aceptación de su diversidad, pero ellos no aceptan el cristianismo como algo que la gente tenga. Hay burlas, y si tú puedes mirar en vehículos, en lugares, en parques, muchas personas se burlaban de la fe, se burlaban de Jesús, se burlaban de la Biblia, de los cristianos, del Evangelio. Y es una cosa tremenda porque se pide tolerancia, pero las personas que piden tolerancia lo hacen a base de persecución religiosa. Y yo decía, y muchos gobiernos se abren y abren espacios tan grandes frente a esto, pero cuando hablamos de el respeto a la diversidad según lo que se dice, no sé qué es, qué concepto se maneja con diversidad. Si es que diversidad solamente es los grupos LGTBIQ, bueno, etcétera, o cuando hablamos de diversidad es hablar de por ejemplo, el caso del cristianismo, el dejar que el cristianismo camine también. No, 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 es una lucha en contra de principios que manejamos nosotros, los que vivimos y practicamos la fe cristiana. Entonces estamos hablando de una persecución que puede desatarse a nivel mundial en contra de quienes llevamos a la práctica la fe a través de las sagradas escrituras. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice que Dios habló de muchas maneras, ¿cierto? En otro tiempo, y que habló a los padres y a los profetas, y que en estos posteros días habla a través de nuestro Señor Jesucristo, quien fue considerado que heredero de todo y por quien asimismo Dios hizo todo el universo. Entonces estamos mirando que el mensaje del Evangelio debe traer vida, debe traer armonía al corazón, ¿cierto? Porque Jesús lo que en su enseñanza nos da es bondad, ¿cierto? Jesús nos habla acerca de la paz. Él mismo es reconocido como la paz. Mateo capítulo 28, 11, versículo 28 al 30, nos va a hablar y va a decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan que yo soy de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces está hablando acerca de cómo nosotros poder vivir en esta tierra, que nosotros podemos tener paz
descanso en Él. Él traerá paz y Dios traerá a través de Jesús esa paz que el mundo está esperando en un momento especial. Hoy Él es la paz para nosotros. Pero hablando de ese reino milenial, en el milenio la gente va a experimentar eso. Mientras tanto, hoy Él lo hace a través de la iglesia. Pero a medida que vemos que hay persecución a la iglesia, también nos habla del acercamiento de ese momento del arrebatamiento. En Isaías capítulo 57, en el versículo 20, dice la Biblia que los incrédulos son como el mar en tempestad, que no se puede estar quieto y las aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los rebeldes. Y también dice, pues no hay paz para el impío, dice el Señor. Entonces, el Señor, que quiere de la humanidad, Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Lastimosamente son más los que están lejos de Dios, ¿cierto? Y eso hace de que haya una actitud del mundo en contra del cristianismo. Nota que cuando una persona no logra obtener en su vida las cosas que desea, pero logra que otras personas, ve otras personas que sí lo han logrado, lo que se levanta en su corazón es resentimiento y odio. El mundo, a pesar de lo que hoy está viviendo, está notando que quienes amamos al Señor y descansamos en oración, a pesar de las crisis que hoy se están viviendo en el mundo, que tenemos paz en el Señor. Y uno nota que muchas personas no nos miran con buenos ojos a los cristianos. ¿Por qué la gente no nos mira con buenos ojos si nosotros amamos a Dios? Y por qué no decirlo también, amamos la humanidad. Sencillamente porque al no tener la paz que Dios da, lo único que puede haber en un corazón de una persona que tiene estas situaciones en su vida es resentimiento y odio. Es algo terrible. La Biblia también nos habla acerca de esa situación. Él nos dice a nosotros, en medio de la confusión del mundo y de que el mundo ofrece grandes puertas para caminar en un desaforo que el mundo tiene hoy, la Biblia dice que debemos de, en Mateo 7, el Señor nos habla y dice que debemos de entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, son muchos los que andan por él, pero que es estrecha la puerta y angosto el camino que nos llevan a la vida eterna, pero es que son pocos los que caminan por ella. ¿Qué otra señal hay para hablar acerca de el arrebatamiento tan cerca de la iglesia? La Biblia habla de que vendrán guerras y rumores de guerra. Entonces las guerras se van a levantar, los conflictos se han de levantar, y hemos mirado por años todo lo que ha sucedido en el mundo. Hemos notado que muchas guerras se presentan dentro de los mismos estados por las situaciones que ellos mismos viven, pero entre países, y últimamente lo hemos notado, guerras, los musulmanes, el gobierno norteamericano, etcétera, y hemos hablado y hemos visto que más es por un concepto de lo que es el pensamiento musulmán al querer ganar a los otros pueblos, que para ellos son pueblos herejes porque no han creído en el concepto que ellos tienen en la salvación. Es como en la época que de la Edad Media, las cruzadas, que era la persecución a quienes no vivían bajo la fe que los cruzados y que la iglesia quería que la gente viviera. Entonces hay cosas que están sucediendo hoy en el mundo. Otra de las cosas que vamos a ver, que es como el punto 9, es la inestabilidad que hoy en día hay a nivel político y que nosotros lo vemos a nivel internacional. Hemos mirado muchas cosas que están sucediendo con los gobiernos, países como los nuestros, en donde muchas cosas absurdas ocurren. Quienes han tenido el poder por años han abusado del poder de los pueblos, pero hay otros grupos que se quieren levantar, que no son los más moralistas y se consideran moralistas y que luchan contra estos que han gobernado mal los pueblos. Entonces uno mira que países, aún incluyendo el nuestro, están viviendo momentos políticos muy horribles, que la gente considera a veces que lo malo puede ser bueno, porque la Biblia ha enseñado esto, que a lo bueno le decimos malo o le diremos, y a lo malo le diremos bueno, ¿cierto?
Estas cosas han permitido cosas terribles. A nivel mundial hemos visto gobiernos cómo son derrocados, como en el caso de la democracia no cumple las expectativas de los pueblos. Los gobernantes que han sido nombrados por los pueblos se han encargado de sumir en la miseria, en la violencia, en la corrupción, en el marginamiento a sus pueblos, y entonces estamos notando que muchas cosas absurdas se han de levantar, y eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 21, verso 9 y verso 10 nos dice, vamos a ver si lo tengo por aquí, de la siguiente manera: y cuando oigáis de guerras y de sedición, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les digo que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Les vamos a mirar cosas que ya suceden en nuestro país. Antes de todo esto del COVID vimos en nuestra nación y en todas las naciones de Chile y estas naciones suramericanas, que hemos vivido de insurrecciones, alzamientos, motines, rebeliones, sublevaciones, revueltas sociales, disturbios, en la subversión, todas estas situaciones en contra de lo que podría llamársele el Estado, ¿cierto? Y entonces vamos a mirar que hay personas perseguidas, estados perseguidos o perseguidores, refugiados de un país en otro. Lo estamos mirando en nuestro país con el país vecino, ¿cierto? Entonces es algo tremendo porque la gente está pasando de los votos a las balas. Se están ganando elecciones de una manera ilógica. Se está levantando la turba en nuestros pueblos, ¿cierto? Están sucediendo situaciones terribles dentro de nuestras naciones latinoamericanas. Es el cumplimiento de que la venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Entonces dice: también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre, Mateo 24:44, vendrá a la hora en que no lo pensáis. Eso en este aspecto político. Pero qué hablar acerca de la iglesia del Señor. Hoy más que nunca estamos mirando una tibieza en la iglesia. Y déjeme decirlo. Hoy teníamos una reunión de pastores en Sabaneta. Estábamos reunidos en la Asociación de Pastores de Sabaneta en pleno. Bueno, la junta estábamos presenciales en la oficina del alcalde, pero la asociación estábamos a través de una aplicación para poder estar todos presentes virtualmente, ya que el espacio y todos estos protocolos teníamos que guardar, pero todos estábamos virtualmente ahí. Y una de las preocupaciones que en algún momento algunos de los compañeros teníamos era de la tibieza que hoy está experimentando la iglesia, porque sí, que somos la iglesia, que la iglesia no necesitamos estar en cuatro paredes, que la iglesia, cada casa es una iglesia, pero lastimosamente a la hora de la verdad muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que este tiempo ha hecho que el fuego que debe de estar avivado, y se aviva el fuego es cuando tengo todos los tizones juntos, cuando tengo juntos todos los maderos, pero en este tiempo muchos se han distanciado. Los problemas, las ansiedades, las situaciones, al principio teníamos como que mucho tiempo, ahora parece ser que con todo esto de las redes sociales, a veces ya estamos empezando a experimentar que muchos ya ni tienen tiempo, que la universidad, que el colegio, que los hijos, que las tareas de los hijos, que no sé qué. Entonces, lo que estamos notando en este momento es que el adversario está logrando su objetivo. Y el objetivo es que una iglesia se vuelva una iglesia tibia y fría. Y lo estamos viendo hoy. Mucho más cuando nos está sucediendo, y algunos pastores lo hemos notado, que es factible que podamos volver a abrir las iglesias, pero sin los niños ni los viejos. O sea, sin la experiencia de las canas y con los niños solamente donde los están adoctrinando y formando a través de redes sociales, y en el caso de nuestro país
un grupo de personas, muchas personas alejadas totalmente de Dios, de principios de Dios, donde les están enseñando cosas que no están ni científicamente comprobadas, ni son bíblicas, en contra del principio de familia, de hogar, de todos los principios que hemos aprendido a través de las Sagradas Escrituras. Y estamos viendo que muchos, al no tener cercanía con lo que nosotros como comunidades estamos unidos. Mire usted cómo fueron implementadas las comunidades en el mundo. Siempre alrededor de los pueblos hay una capilla. En los Estados Unidos las grandes capillas se levantan y también se levantan como con cúpulas, pero se levantan con el símbolo de la cruz encima de las capillas. Note usted que cuando los pueblos latinoamericanos también fueron a través de la iglesia tradicional, y tal vez los sacerdotes que llegaron primero no fueron los mejores en el testimonio, que fueron gente que salieron de las cárceles, incluyendo sacerdotes a quienes mandaron a Latinoamérica, que eran disque las Indias. Y nosotros vemos que aún así en cada lugar donde se levantaba un pueblo, un caserío, se levantaba una iglesia. Hoy en día, aún en los PBOTs, que eso viene funcionando de años atrás, el objetivo es que la iglesia sea lo peor, esté por allá en el rincón. Entonces no hay como esa vigilancia, porque era como si la cruz estaba en la mitad del pueblo, representaba la fe de la gente y que había una reverencia a los principios de fe, cosas que en algunos pueblos se perdieron, porque alrededor de la iglesia tradicional estaban los bares, los prostíbulos y esto, y la gente salía de las misas y todo a prostituirse. Pero la iglesia siempre, entre comillas, debería estar representado esto en los Estados Unidos. Las primeras iglesias fueron también y se ubicaban en colegios y el lugar, el, el, el local servía como capilla, servía como acción comunal, servía como colegio y los niños eran formados en los principios de cuando llegaron los ingleses a los Estados Unidos y trajeron los principios de las Sagradas Escrituras. Hoy en día todo este concepto se ha ido corriendo hacia un lado y entonces nosotros notamos una iglesia tibio fría, ¿sí? Entonces aquí estamos mirando que tantas cosas están precediendo a lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia y estamos viendo una cosa terrible que es la descomposición del concepto de iglesia del Señor Jesucristo. Algunos teólogos los escucho hablar tantas cosas que no necesitamos locales, que estamos acá, que la iglesia está muerta. Pero déjeme decir una cosa. El concepto de iglesia, aunque es la unión de las personas que han servido en Israel, hubo necesario que se edificara tabernáculo en medio del pueblo. En Israel hubo necesidad de que se edificara edificios como iglesia o como el templo, por ejemplo, en Jerusalén, donde la gente venía a cada año a visitar el templo de Jerusalén y hacer peregrinaciones que hasta el mismo Jesús lo hizo. Entonces es tan necesario y ellos tenían lo que nosotros llamaríamos las iglesias, pero allá ellos hablaban de sinagogas y se reunían continuamente a recibir los principios de la palabra en sinagogas. Hoy más que nunca la iglesia necesitamos que esto ocurra. En Hechos 7:51 hay unas palabras que está hablando el Señor a través del apóstol y dice que ellos son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, porque resisten al Espíritu Santo, así como al Señor, ¿cierto? Como a vuestro Padre, así también vosotros. Vuestros padres y vosotros resistieron al Espíritu Santo. Entonces aquí estamos viendo que cuando no hay principios de la palabra de Dios, ahí, obrando, no hay una transformación. Hace unos meses nosotros fuimos invitados a ayudar a la formación de un grupo de indigentes que habían recogido la alcaldía en un lugar y nosotros fuimos a hablar, íbamos, todo un equipo, iban trabajadores sociales, médicos, recreacionistas, psicólogos, algunos somos técnicos en psicología, pero somos pastores y fuimos a llevar principios bíblicos y empezamos con principios de las Sagradas Escrituras. Y yo quiero decirle una cosa, al final quienes estamos al frente de un trabajo que ha dado resultados somos pastores
que hemos visto que sin principios de la escritura no, y gente como gente indigente que muchos de ellos muy lejanos de Dios, hace más de 20 años, algunos no iban ni a una iglesia, no sabían de principios de fe de Dios, y empezamos con principios de fe, y de una manera increíble, de la noche a la mañana, una transformación, y ha habido una transformación que no fue solamente, que no fue la parte humana la que transformó, porque el hombre llega a un punto, y aún a nosotros nos decían los compañeros en el caso de la psicología, pastores, entendemos que más allá de los conceptos humanistas está los conceptos de fe, y gracias por haber traído los conceptos de fe, que son los que les han dado esperanza y transformación y cambio a estos hombres. Gracias a nosotros, no, gracias a la palabra, pero es la palabra la que transforma a los pueblos. Hoy la palabra tiene que transformar tu vida, y tiene que transformar tu hogar, y tiene que transformar tus hijos, y va a transformar a tu esposo y a tu esposa. Cuando el Señor habla en el mensaje de las 7 iglesias, en el Apocalipsis, hay una porción, en el capítulo 3, versículo 14 al 22, donde la Sagrada Escritura dice: escribe al ángel de la iglesia, en ese caso era la de la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o fueses caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, y yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues fiel y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me sentaré con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces está hablando de cosas muy puntuales, ¿cierto? Ya nos está yendo el tiempo, bueno, va a terminar. El frío, por ejemplo, es aquel que no tiene el mensaje de salvación, ignora, nunca ha tenido la obra de Dios en su vida, el fuego, si podemos decirlo así, purificador del Espíritu Santo, que levanta a una persona que está en esa situación y que no tiene al Señor. Ahora el caliente es el que ya tiene al Señor en su corazón, y Dios ha transformado a través de su palabra. Por eso el Señor en Juan capítulo 14 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto? Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Son palabras tremendas que Jesús habla acerca de la necesidad que nosotros tenemos de acercarnos a él y las Sagradas Escrituras. Qué importante es que entonces nosotros entendamos todos estos principios que el Señor nos quiere dar como principios de fe. Y qué bendición que nos podamos acercar confiadamente, como ella misma lo enseña, al trono de la gracia. Es una bendición que en esta noche nos hayamos reunido para bendecir, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios.